En el episodio de hoy voy a estar entrevistando a mujeres que trabajan en finanzas en el exterior, para que te cuenten sus experiencias como mujer en el mercado financiero en otros países. Ellas son Ximena Peón, quien actualmente trabaja en Mozambique, Milagros Acone, en Francia, y Martina Cometti, en Estados Unidos. En la información del episodio encontrarás en qué momento del mismo aparece cada una de ellas. Si te gusta, suscríbete y seguime en las distintas redes sociales. Acá comienza Crecer en Finanzas. ¿Te interesa el mundo financiero? ¿Estás pensando en estudiar y no sabes qué? ¿Querés saber cómo lo hicieron otras personas o qué habilidades buscan las empresas? Soy Lucía Martín y en este podcast encontrarás todas las respuestas. Quédate escuchando Crecer en Finanzas. Para el episodio de hoy, número 10, voy a estar entrevistando a 3 mujeres que trabajan en finanzas en el exterior. Para ello, hoy estoy en un call con Ximena Peón. Hola, Xime, ¿cómo estás? Hola Lu, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias por sumarte. Ella es licenciada en Producción y Gestión Agrícola Ganadera, posee una maestría en Finanzas en la Universidad de Torcuato Di Tella y actualmente es gerente de negocios y planificación en la operación de Mozambique en África, en una compañía agroindustrial norteamericana con presencia en 30 países y 5 continentes. Te agradezco muchísimo por sumarte y por prestarnos tu tiempo unos minutos. Gracias por tu Eh, invitación. no, por favor, quería arrancar preguntándote ¿por qué decidiste estudiar una maestría en finanzas? Bueno, mira, siempre me interesaron las finanzas aplicadas al agronegocio en general. Eh, en un momento de mi vida estaba en una situación como bastante particular, estaba con una necesidad de plantearme nuevos desafíos, tenía ganas de usar algo de la capacitación que me generara para como trampolín profesional, pensando salir de Uruguay. En ese momento yo estaba de vuelta trabajando en Uruguay. Y estaba trabajando como originadora de granos y hacía algo de trading, de futuros y de opciones. Y mi idea era, con la maestría, dedicarme de lleno a lo que era el trading de futuros, opciones, siempre orientado a los commodities fundamentalmente agrícolas. Claro. En este momento, hacer una maestría en finanzas me parecía que era óptimo hacerla en Argentina, porque dado todos los vaivenes que ustedes siempre tienen en Argentina, que nunca se aburren, siempre pensé que, bueno, si lograba aprender finanzas en Argentina, creo que podía aplicarlas en cualquier sitio del mundo, porque si hay gente que es creativa en el ámbito financiero, son los argentinos. Entonces empecé a hacer tipo un research de universidades, me entrevisté con varias y bueno, la opción de Ditela fue la que me pareció más atractiva y por eso decidí hacerla ahí y cruzar el charco a hacer la maestría. Claro, claro, porque vos en realidad sos uruguaya. Sí, eso te faltó en la presentación y es lo más Sí, importante. perdón, me van a matar. Sí, Ah, es la verdad. La idea era esa. Hice la maestría de modalidad ejecutiva. O sea, cursaba cada 15 días, iba a Buenos Aires, hacía la cursada y después volvía y seguía haciendo mi ejercicio profesional. claro. Y me llama la atención cómo conseguiste un trabajo en África. Bueno, a mí también. No, en realidad, te cuento, cuando estaba haciendo la maestría, meses antes, como te decía, mi idea ya era usar la maestría como un trampolín profesional y mi idea era salir del mercado uruguayo, porque es un mercado que es muy pequeño, está muy acotado, entonces tenía ganas de volver a probar suerte en otros países. Entonces, los meses anteriores, o sea, los últimos meses de la cursada, ya empecé a pulir mi CV, LinkedIn, también empecé a generar contactos, empecé a armarlo mejor y empecé a postularme a diferentes trabajos. Estaba con varias entrevistas en diferentes países, tuve muchas entrevistas en empresas en Rosario, todo lo que era trading, o sea, porque fundamentalmente lo que me interesaba era meterme en el negocio de lleno del trading.
Así que tuve muchas entrevistas con empresas de Rosario. Después tuve algunas entrevistas con alguna empresa en Estados Unidos, con una empresa en Canadá, con algunas empresas en Europa. O sea, me estaba moviendo mucho. Hasta que un día estaba en la cursada, uno de esos domingos volviendo en el buquebús, y me encontré que tenía un mensaje de un reclutador del Reino Unido diciéndome que había visto que mi perfil había salido en una de las búsquedas y que si me interesaba sumarme a un proyecto, perdón, a una postulación para un cargo. Pero no me dijo más nada que eso. Viste que en general estas postulaciones son bastante privadas. Entonces, bueno, le respondí que sí, y sin saber mucho de qué se trataba, más por curiosidad que por otra cosa. Y bueno, eso fue en octubre, empecé el proceso con muchas entrevistas en inglés, después seguí me daban con cuentagotas la información, hasta que en un momento, lo primero que me dijeron fue que era en África, cosa que me resultó como wow. No estaba en mi zona, si bien estaba buscando un salto fuera de la zona de confort, esto era como un poquito muy fuera de mi zona de confort. Pero bueno, en fin. La realidad es que seguí postulando, seguí en el proceso, con muchas entrevistas. Después llegué a la postulación, a la entrevista con el gerente regional de recursos humanos y con quien iba a ser mi jefe en ese momento, yo sin saberlo. Y después vinieron todas las entrevistas, tuve test de matemáticas, de comprensión lectora, psicotécnicos, todo en inglés y a contrarreloj. Fue sumamente desafiante porque realmente, o sea, si bien yo tengo fluidez en inglés y toda la vida hablé inglés, no estaba como en el día a día con el inglés. Entonces, encontrarme de golpe con un examen así fue bastante difícil. Pero bueno, finalmente tuve la última entrevista, que fue venirme aquí. Y bueno, cuando terminamos la entrevista con el Managing Director de la compañía, eh, me pasaron el contrato. Ya habíamos estado hablando de todo lo que era el tema áspero de económico, beneficios y demás, o sea que eso ya estaba bastante cerrado. Me pasaron el contrato, lo firmé, volví a Uruguay, eso fue a mitad de noviembre, desarmé mi casa, renuncié a mi trabajo, metí todo en un contenedor y el 5 de enero estaba en África. Wow. ¿Y cómo es vivir allá, digamos? Es lindo. Vivir en África es, bueno, culturalmente es completamente distinto. Hay veces que sí, que Claro. me llama bastante la atención eso. Y a veces digo, bueno, ok, si yo estaba buscando algo fuera de la zona de confort, esto es años luz de la zona de Claro. confort, pero en el sentido de que culturalmente es muy diferente. Yo no me manejo en otro idioma, me manejo en portugués y me manejo en inglés. En el trabajo normalmente me manejo en inglés y fuera, en el supermercado o haciendo la vida normal, en portugués. O sea, dos lenguas que no son la mía. Entonces Claro. a veces también eso está complejo. Pero nada, es una linda experiencia en todos los sentidos. Claro. ¿Ya sabías portugués de antes o fuiste aprendiendo cuando estuviste allá? No, hablaba portugués ya desde, sí, hacía como 20 años que hablaba portugués, muy básicamente mi portugués, más portuñol que portugués, debo reconocerlo, pero sí, hablaba portugués. Okay. Tuve que desempolvarlo y empezar a usarlo acá, pero bien. Pero bien, buenísimo. Y te hago una consulta con respecto, volviendo capaz a la búsqueda, quería preguntarte si habías tenido alguna dificultad por el hecho de ser mujer para la búsqueda o fue algún plus que vos tenías en comparación con los otros candidatos. Bueno, mira, en la búsqueda, la compañía para la que yo trabajo es una compañía pública que cotiza en la bolsa de Nueva York, o sea que todos los procesos tienen que ser súper transparentes. Ahora conozco lo que es el detrás de escena, que en ese momento no lo sabía, pero a mí cuando me pidieron el currículum para presentarlo el reclutador a la compañía, yo se lo mandé con mi foto, típico, y él lo destripó entero, lo estandarizó. Entonces, lo más simpático es que hasta que yo no tuve la primera entrevista con la gente de la compañía,
ellos no sabían que yo era mujer y no sabían cuál era mi raza, no tenían ni idea. O sea, para ellos fue una sorpresa encontrarse con una mujer blanca latinoamericana en la entrevista. Sí, eso Claro. fue muy simpático, pero en general no vi dificultades eh, por ese sentido, ¿no? Claro. Después sí me enteré, después de haber estado en la compañía, que yo era la única mujer que postuló, que había perfiles postulando de todo el mundo, y después también me enteré que el diferencial que yo tenía con respecto a todos los otros perfiles que se habían presentado, que habían sido muchos, era que yo tenía experiencia en agricultura, tenía experiencia en negocios y tenía experiencia en finanzas. Entonces era como el perfil más completo, o sea que no, Claro, como un respondiendo a lindo la pregunta, combo. no vi dificultad. Sí, pero Claro. no vi dificultad en ser mujer. Ok. ¿Y has encontrado a lo largo del tiempo otras mujeres en la parte de agroindustria? ¿O son pocas en general? Eh, no hay. No hay. Ok. De hecho, la área para la que yo trabajo, solamente somos 3 mujeres en puestos gerenciales en todo el mundo. Yo soy la única mujer en el continente africano. Claro. ¿Y qué sentís que hace falta como para que haya más mujeres? ¿O cómo puede haber, digamos, cómo se puede ayudar a que haya más mujeres dentro de este sector? Mira, yo creo que todavía tenemos un montón de techos de cristal por romper, muchísimos. Creo que se están haciendo bastantes avances. Creo que lo fundamental para que haya más mujeres es, primero, que se atrevan. Creo que la mujer, bien, cuando se postula un trabajo, tiende a tener todos los... Es diferente cuando nos postulamos nosotras como se postulan los hombres. Los hombres ven el 50% de los requisitos y se mandan, y se tiran en la pileta. Nosotros tenemos que cumplir todos al dedillo y todavía encima tenemos ciertas dudas de si postularnos o no. Entonces creo que lo primero y principal sería eso, arriesgarnos, ser más arriesgadas, no tan aversas al riesgo, ¿no? Y después creo que con masa crítica, o sea, cuanto más mujeres seamos, y sobre todo también otra cosa que yo veo, en diferencia con los hombres, es que las mujeres entre nosotras somos nuestras peores enemigas en el mercado laboral. Yo veo que los hombres entre ellos trabajan conjuntamente, se apoyan las ideas. Nosotras siempre como que estamos, eh, siempre nos estamos socavando unas a otras. No sé, yo veo eso. Creo que para que haya más mujeres, creo que primero tenemos que trabajar todas tirando para el mismo lado. Tiene que haber una masa crítica y tenemos que arriesgarnos. Tenemos que ser más jugadas. Claro, claro, sí, totalmente. Y te hago una última pregunta. Me gustó tu perfil porque habías hecho la maestría como para darle otra orientación. Entonces, me gustaría, como para finalizar, ¿qué recomendación le podés dar a un profesional que quiera hacer esto, ¿no? Que un cambio profesional en su carrera. Bueno, primero y principal, si lo está pensando, si esa persona está pensando en hacer ese cambio, que lo haga, que pase del pensamiento a la acción ya mismo. Segundo, creo que también el mercado está muy competitivo en todos los sentidos y en todo el mundo, no solo en Latinoamérica, en todos lados. Por lo tanto, siempre es necesario estar actualizándose en todo momento y en actualización permanente. Entonces creo que si están pensando hacer eso, es bueno actualizarse y es bueno actuar y hacerlo, ser proactivos. Otra cosa también que yo veo es que, bueno, obviamente hacer una maestría, por ejemplo, es una inversión de tiempo y es una inversión de dinero, sin duda. No hay que verla como un gasto, hay que verla como una inversión. O sea, todas esas horas que uno le dedica, que deja de estar con la familia, que deja de estar con amigos, que deja fines de semana, eh, o mismo también dejas de comprar o de hacer determinadas cosas por pagar la maestría, no la vean como un gasto, mírenla, como dicen, the big picture, y que miren siempre el final de lo que van a obtener, que siempre es muy bueno. Otro consejo es el networking. Es muy importante el networking. Es muy importante estar conectado. Estar conectado me refiero a
no es tanto tener conocidos o más, sino es saber la industria que te interesa, a la que te interesa apostar, saber quiénes son los players y las personas importantes de esa industria, todo ese tipo de cosas. Y el último creo que es, bueno, yo soy el claro ejemplo, tener muy bien armado tu LinkedIn con tus contactos en la industria que te interesa, a la que te interesa pertenecer, personas claves o decision makers de esa industria para estar enterado y estar al pie del cañón cuando surgen las oportunidades. Claro, totalmente. Bueno, vos lo dijiste, ¿no? Antes que habías acomodado tu LinkedIn cuando estabas en búsquedas laborales y que eso fue una muy buena herramienta para vos para poder abrirte a otras oportunidades. Sí, hay que prepararse. O sea, para hacer el cambio hay que prepararse. Pero hay que tomar la decisión. Eso es lo principal, es tomar la decisión y pasar a la acción. Y después sobre eso empezar a prepararse desde todos los puntos. Ah, buenísimo. Bueno, Ximena, no te quiero robar más tiempo, te agradezco muchísimo. Gracias por sumarte. Fuiste muy amable, en serio. Muchas gracias, Lu, a las órdenes para siempre. Y bueno, me encanta haber podido compartir un poquito de mi experiencia con toda la gente. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Continuando con el episodio de hoy, voy a estar entrevistando a Milagros Sacone. Hola Milagros, ¿cómo estás? Muchas gracias por sumarte al podcast. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien vos? Bueno, gracias Muy bien. por invitarme. No, por favor, un placer. Ella es licenciada en Economía en la UBA, posee un máster en Finanzas en la Universidad Dr. Cuatro de Itela y actualmente trabaja en el sector de riesgo en una empresa de energía en Francia. Por lo que sé, en el medio cuando estuviste haciendo la maestría, te fuiste a hacer un intercambio a Suiza. Y quería que nos cuentes cómo había sido esa experiencia. Bueno, es así, bueno, soy licenciada en Economía en la UBA y después continué los estudios en la Universidad Torcuato Di Tella, la maestría en Finanzas, y en el último año de la maestría, bueno, tomé la decisión de ir a aplicar para hacer un intercambio a Suiza, y la verdad que fue una experiencia muy linda, muy interesante, más allá de todo lo que es la parte personal y social de abrirse a otra cultura, a estar expuesta a un contexto internacional. Creo que me permitió ver un poco lo que era la nueva tendencia o hacia dónde se enfocaba un poco el mercado financiero, ¿no? Que era lo que más me interesaba. La experiencia fue muy enriquecedora para mí. Intenté abocarme mucho en lo que yo quería para mi post-maestría, y las áreas que me enfoqué más que nada en eso, y que creo que fue lo más enriquecedor en cuanto a lo académico, es en todo lo que es bonos verdes o ESG, que sería toda la nueva tendencia más de energías renovables, y todo lo que es programación en cuanto al uso de la administración de nuevos instrumentos para el día a día, ¿no? Todo lo que es Python y demás. Bien. ¿Y cómo llegaste de Suiza a Francia? Bueno, cuando estuve ahí en Suiza, es como que uno se encuentra con un mundo nuevo y me encantó, la verdad. Entonces estaba muy expuesta a la universidad, a todo lo que eran búsquedas de trabajo, y te llevaban un poco a sí o sí estabas mirando, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a probar un poco a ver cómo va, cómo me va, o medirme un poco. Y empecé a hacer aplicaciones y demás. Bueno, se me dio la oportunidad de un contrato en Francia, que al principio era por 6 meses, en una mesa de derivados, ¿sí? Era en un broker, una mesa de derivados. Yo estaba enfocada más que nada, mi carrera había comenzado en banca privada, entonces
yo ya tenía la idea de cuando iba a Suiza darle un giro a la carrera en cuanto a buscar otras áreas, porque la maestría me había abierto un poco la visión para ese lado, y estaba buscando o mesas institucionales, o algo más analítico en cuanto al riesgo con derivados. Y bueno, la verdad que fue la oportunidad y la tomé, ¿no? Claro. Y eso fue directamente en Suiza, digamos, te postulaste para una búsqueda en Francia. Sí, me postulé, exacto, para una búsqueda en Francia. Bien. ¿Y cómo es trabajar en el exterior? Bueno, al principio creo que, no voy a Es muy mentir, distinto, me imagino. es muy distinto, y al principio incluso por ahí la búsqueda es muy distinta, entonces es como que tenés muchos periodos en los que tenés que retocar un montón de cosas y tenés que dedicar para mí, mucho más tiempo en la búsqueda. Tanto el CV como la forma que escribís, como las palabras claves que ponés, si están adecuadas a la descripción del puesto, porque hay mucho, lo que se ve es que es muy distinto realmente el proceso de búsqueda, desde la carta de aplicación, muy formal, te diría que puede tener asimilable a lo que es una carta para entrar a un MBA, y muchas empresas reciben empresas, bancos, muchísimos CVs por día, con lo cual tienen un montón de sistemas para hacer una shortlist después, en la cual filtran con algo no aleatorio, pero tiene que ver atrás, viste, una estadística de qué es lo que buscan las palabras claves, y muchas veces quedas afuera por eso, ¿no? Y eso te vas dando cuenta en el momento. Claro, sí, eso lo vas aprendiendo en su momento. Sí. ¿Y encontraste alguna dificultad por ser mujer para poder encontrar trabajo? Mira, yo lo que veo, por lo menos en finanzas, ¿no? Y quizás en Francia, que es donde yo más busqué trabajo, yo lo que veo es una noción muy fuerte de la inserción de la mujer en el mercado laboral. Por lo menos en mi empresa estoy muy contenta con el apoyo y el lugar que tiene la mujer. Después me parece que lo que yo noto es, por lo menos en finanzas, la primera etapa es qué carrera estudiaste, ¿no? Y hoy las carreras por lo menos acá, se están centrando mucho más en lo que es, si quieres hacer mesa, sos un ingeniero financiero. Entonces son más carreras de ingeniería. Y por ahí, hoy por hoy, el porcentaje de hombres, mujeres en una carrera de ingeniería sigue siendo mayormente de hombres. Pero no veo una barrera en cuanto a mujer-hombre y un puesto, sino más carrera-puesto, ¿no? Claro, y todas las de carreras. Estudio te referís, digamos. Una barrera más de estudio y de qué carrera tenés. Y lo que veo es todas las carreras que son ingeniero financiero plus programación, tienen mucho más lugar y tienen un peso muy grande en finanzas acá. Y claro, bueno, no lo veo más para el lado de mujer-hombre, lo veo más al lado de barrera-carrera. Claro. Y aprovecho hablando esto de diferencia entre hombre y mujer, ¿no? ¿Qué políticas de género hay en Francia, digamos? ¿Hay alguna puntual? ¿Hay diferencia entre hombres y mujeres, por ejemplo? Bueno, política de género a nivel Estado, la verdad todavía no conozco bien, pero política de género a nivel mi empresa, por ejemplo, el Día de la Mujer, antes de ayer, 8 de marzo, toda la política de comunicar cuál es el objetivo y qué porcentaje de mujeres hay en cada business unit, me pareció re interesante y me pareció ponerse un objetivo de que el management esté compuesto por mujeres y demás, me pareció, la verdad, muy interesante. Y no, realmente yo estoy muy contenta por ese lado de mi empresa, no noto un trato diferente, noto igualdad y noto oportunidades para todos, que me parece
me parece muy bueno. Claro, sí, totalmente. Y por último, quería preguntarte el hecho de qué recomendación le podrías dar a una persona que se quiere ir a vivir al exterior. Dijiste esto del currículum, por ejemplo, me imagino también el LinkedIn, de tener actualizado. Sí, bueno, sí, un poco creo que hay que seguir, por lo menos mi experiencia, ¿no? Ujú. Creo que hay que tener una estructura, creo que a partir de tener una idea y de un objetivo, uno tiene que armarse una estructura y distintas opciones para lograr ese objetivo. Por ahí muchas veces lo que pasa es que uno también tiene un currículum e intenta pedir, ¿viste?, consejos para todos lados, para qué, ¿viste?, cómo lo hago, si lo cambio acá, si le pongo otro color, si la foto, si no, y acá, y yo lo hice acá, y la verdad es que buscar trabajo es otro trabajo acá, sinceramente no es fácil, y mi consejo por ahí es ese, quizás yo busqué mucho camino intermedio, y tenía distintos planes para lograr lo que yo quería, y eso me fue acercando, ¿no? Es mucho networking también. Se nota mucho que acá la gente trata de relacionarse por LinkedIn con cualquier persona, pregunta cómo es la búsqueda de trabajo en su lugar, pregunta si hay puestos abiertos, y eso también nota mucha apertura en cuanto a la gente, ¿no? Claro, Así claro, que me parece que eso por ahí es importante. claro. Y te hago una consulta que hablando, recién me surgió, ¿hay diferencias entre contratar franceses y extranjeros? Digamos, yo te había dicho entre hombres y mujeres, pero entre franceses y extranjeros, ¿hay algún privilegio puntual? Bueno, creo que hoy por hoy hay un poco una barrera de tener o no pasaporte o visas o demás. Creo que esa es una barrera a considerar si uno quiere aplicar a un trabajo. No tiene que ser una barrera a la hora de no aplicar o aplicar, pero sí de considerar qué posibilidades uno tiene para eso. Conozco mucha gente que le han hecho visa laboral y demás, pero bueno, es una primera barrera hoy, me parece. Y después, claramente, el idioma de cada país. Yo Claro. particularmente no hablaba el idioma, entonces mi estrategia siempre fue busco todas las búsquedas que estén publicadas en inglés y aplico, pero todo fue como a la marcha. Así que no, la verdad que después, bueno, hablar el idioma y sí buscar qué tendencias hay para cada puesto, si quieres estar en la mesa, qué es lo que piden en todos los puestos, bueno, formarse para eso, y ahí es de la barrera, ¿no? De si sos extranjero, no lo veo. Creo que teniendo las aptitudes que piden e intentando como un trabajo más, es Claro, posible. claro, claro, totalmente. Bueno, buenísimo, Milagros. Muchas gracias por tu tiempo, te agradezco, y gracias por sumarte. No, de nada, gracias a vos. Te mando un beso, gracias. Un beso, chao, chao. Para continuar con el episodio, voy a estar entrevistando a Martina Cometti. Hola Martina, ¿cómo estás? Hola Lucía, buenas tardes, muchas gracias por tenerme. No, por favor, un placer que te hayas sumado. La verdad te agradezco muchísimo. Ella es licenciada en Economía en la UBA, está cursando el máster en Finanzas en la ITELA y actualmente está trabajando en un banco de desarrollo en Estados Unidos. Me gustaría preguntarte y arrancar con esta pregunta de cómo conseguiste el trabajo. Sé que hace poquito estás ahí. Sí, bueno, me enteré que estaba a la búsqueda porque alguien la mandó un grupo de WhatsApp, pero yo había estado acá cursando la pasantía, que la súper recomiendo, en el 2019 y me había quedado unos meses más como consultora. Entonces tenía experiencia tanto en finanzas como en el sector, así que mi perfil era medio ideal para la posición. Y bueno, apliqué y tuve las entrevistas, un pequeño examen y quedé finalmente. Bien, ¿y encontraste alguna dificultad o alguna diferencia por ser mujer para postularte en la búsqueda? La verdad que no, para nada.
al ser un banco de desarrollo, son bastante hinchas con el tema de que siempre haya en los sectores igual cantidad de mujeres que de hombres y con las políticas de género. Sí, he tenido experiencias por ser mujer en trabajos en el pasado. Por ejemplo, en el primer lugar donde trabajé, me preguntaron si había conseguido entrar porque era linda. Y son esas Ah, cosas que mira. te dejan como tan incómoda que sí, no sé qué contestar. Y me imagino que a un hombre no le pasan en su vida laboral, pero bueno, nada. Así hay un montón de ejemplos. Pero Claro. nunca tuve o sentí dificultad al conseguir el trabajo, sino dentro de los trabajos me encontré con quizás alguna diferencia que un hombre no tendría. Ok. Y recién comentaste políticas de género. ¿Cuáles tiene hoy actualmente el banco? Bueno, sí, como decía, es un banco de desarrollo, entonces le prestan mucha atención a esto. Son más que nada prácticas, no sé si políticas, pero por ejemplo se fijan en que no haya diferencia en el salario de los hombres y las mujeres para el mismo rol, se fijan en que en las entrevistas haya igual cantidad de mujeres y hombres entrevistando, y hay asesores de diversidad e inclusión que reportan un comité, por mencionar algunas. Ok. Y habías estado antes en una pasantía anterior. ¿Cuánto tiempo estuviste? La pasantía dura 2 meses y muchas veces te dan la posibilidad de extender el contrato, que está buenísimo. Y me quedé creo que Ah, por 5 meses más en su momento. ok, como más o menos 7 meses. Sí. ¿Y encontraste alguna diferencia entre trabajar en el exterior y trabajar en Argentina? Bueno, obviamente una diferencia a favor es que tenés una estabilidad monetaria mayor, ganas en dólares, entonces te facilita el ahorro, que en Argentina es complicado. Pero después, en cuanto a lo social, los lugares de trabajo por ahí, o al menos los bancos de desarrollo, son muy diversos, hay gente de todo el mundo trabajando, que es muy divertido. Y también, bueno, se enfoca mucho en que haya diversidad, en que haya asociaciones de, bueno, de LGBT, mujeres y más minorías. Claro, como que tienen mucha importancia en ese sentido. Claro, buscan la representación de las minorías. Y quería preguntarte si existe alguna diferencia de género en el país donde estás. Bueno, un montón seguramente, me imagino. Por ejemplo, debe haber muchos lugares en los que se le paga diferente a una mujer que a un hombre, que muchas veces no solo es porque eh, por un tema de administración, sino porque el hombre va a discutir su salario más agresivamente, por así decirlo, lo cual sigue siendo parte del mismo problema, ¿no? De la autoestima de las mujeres y cómo nos sentimos afrontando un rol. Y después, bueno, la carga en cuanto a las tareas del hogar, me imagino que también debe ser una, un desafío para nosotras. Bien, yo comenté que estabas en Estados Unidos, pero no dijimos en qué ciudad. Ah, estoy en Washington, D.C. Ah, perfecto, Una ciudad muy buenísimo, divertida, bastante cosmopolita. O sea, no hay mucha joda, pero hay gente de todo el mundo y es interesante como experiencia profesional. claro. ¿Y trabajar en el exterior te significó algún, cómo decirlo, algún esfuerzo extra? Puede ser sí, en el sentido de que quizás, al menos en finanzas, acá ves instrumentos más complejos, derivados y sí, tipo es más amplia o la cantidad de instrumentos financieros que se ven de lo que suele pasar en el mercado local argentino, al menos si trabajas solo con instrumentos en pesos. Y después también podría decir que las horas de trabajo son más quizás, es bastante competitivo y exigente y hay días en los que por ahí me quedo hasta más tarde trabajando, pero bueno. Y en general, ¿cuántas horas estás trabajando? Depende el día, pero puede ser 9, puede ser 10, también depende de la semana, cuántas tareas, digamos, haya en el pipeline. Bien. Y por último, me gustaría preguntarte qué recomendación le darías a una persona que se quiere ir a vivir al exterior. Eh, Em, bueno, buscar las oportunidades, hay un montón de cosas que no nos enteramos y que las podemos ver por internet. Por suerte tenemos herramientas como LinkedIn hoy en día. Siempre ver que la oportunidad va con mi perfil y después está bueno buscar mentores o contactar gente que ya esté en el sector para preguntarles consejos y demostrar interés. Eso es una herramienta que tenemos a nuestro favor que está muy buena. en donde estás hay muchos argentinos también.
Hay bastantes argentinos, pero bueno, hay de toda Latinoamérica y también europeos y asiáticos. Claro. Sí. Bien, buenísimo, Martina. Bueno, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Te mando un saludo desde acá y nos vemos pronto. No, por favor, Lucía, muchas gracias por permitirme participar. No, gracias Nos a vos. vemos. Chao, chao. Te espero en el siguiente episodio de Crecer en Finanzas. Podrás escucharme en Spotify, Google Podcasts, iTunes, iBooks y YouTube, y seguirme en Twitter e Instagram.